vamos a hablar sobre la anatomía del adulto. Para empezar hablaremos del sistema circulatorio. ¿Qué es el sistema circulatorio? Este está encargado de bombear, transportar y distribuir sangre a todo el cuerpo. Es un sistema cerrado que está constituido por una triada circulatoria, la cual es contenido, contenedor y bomba. Cuando hablamos del contenido, hablamos de la sangre, que es un tejido líquido que se distribuye en todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Este está conformado por una parte líquida y una parte sólida. La parte líquida, llamada plasma, y la parte sólida, que son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Los glóbulos rojos están encargados de suministrar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y órganos del cuerpo. Los glóbulos blancos son quienes combaten las infecciones y son parte del sistema inmunitario, y las plaquetas que ayudan en la coagulación de la sangre. Cuando hablamos del contenedor, hablamos de las venas, vénulas, arterias, arteriolas y capilares, que son una red de conductos que distribuyen la sangre desde el corazón hacia los pulmones y de este hacia los tejidos. La bomba, que es el corazón, este está situado en el tórax por detrás del esternón y delante del esófago, la aorta y la columna vertebral. A ambos lados de él están los pulmones. El corazón descansa sobre el diafragma, músculo que separa las cavidades torácicas y abdominal. Este se encuentra dentro de una bolsa denominada pericardio. La bolsa pericárdica tiene dos hojas, una hoja de superficie cardíaca y la otra externa que está fijada a los grandes vasos que salen del corazón. La parte interna del corazón está constituida por 4 cavidades, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. De ahí que sea común hablar del corazón derecho y del corazón izquierdo. Las cavidades situadas en la parte superior se denominan aurículas y las que están situadas de la parte inferior son los ventrículos. Un corazón normal tiene 2 cámaras superiores y 2 inferiores, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Estas mantienen un apartamiento de un tejido llamado tabique intraauricular que separa ambas aurículas. La sangre entra primero por la aurícula derecha, la cual posteriormente pasa al ventrículo derecho. Esa bombea la sangre a los pulmones, donde es oxigenada. La sangre oxigenada vuelve al corazón por medio de las venas pulmonares, que estas entran por la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo derecho y a la aorta. En la aurícula derecha, esta aurícula se caracteriza por tener drenada de las venas cavas, es decir, de la superior y de la inferior. La aurícula izquierda es el drenaje proveniente de las 4 venas pulmonares, es decir, 2 izquierdas, 2 derechas, 2 inferiores y 2 superiores. El ventrículo izquierdo tiene varias paredes más gruesas de un grosor aproximado de 10 milímetros y el ventrículo derecho tiene una pared más delgada que es de 5 milímetros. De ahí el corazón está formado por 4 válvulas cárdicas, que su función es mantener el fluido de sangre en la dirección correcta. Esto hace que el fluido no regrese a través de los ventrículos ni las aurículas. Una de las 4 válvulas cárdicas es la aórtica, que cumple la función más importante, ya que permite que la sangre oxigenada pase por el ventrículo izquierdo a la aorta. La tricúspide, que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a la aurícula derecha, y la pulmonar, que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares para oxigenarlas. La válvula mitral permite que la sangre oxigenada proveniente de los pulmones avance a la aurícula. La vascularización del corazón. El corazón posee vascularización propia a través de las arterias y venas coronarias. Las arterias coronarias llevan sangre oxigenada al miocardio o al músculo cardíaco. Nacen en la aorta, ligeramente por encima de la inserción de la válvula aórtica. Se observan 2 orificios, uno situado a la derecha y otro a la izquierda.
Del orificio de la derecha surge la arteria coronaria derecha y del izquierdo el tronco izquierdo. La arteria coronaria derecha va por la superficie externa de la cara exterior, en la grasa del surco entre la aurícula y el ventrículo derecho. Da la vuelta por el borde derecho y alcanza la pared posterior, la zona media descendente entre ambos ventrículos hasta alcanzar la punta del corazón. Esta última parte se denomina arteria coronaria descendente posterior e irriga a la parte posterior del tabique intraventricular y la pared posterior del ventrículo izquierdo. El sistema de conducción. El corazón consta de un sistema de productor de impulsos eléctricos que hace que se contraigan y produzcan el ritmo cardíaco. Se compone de los nódulos sinusal y aureoventricular y el haz de His, que se divide en dos ramas, izquierda y derecha. Están constituidos por pequeños cúmulos de células especializadas capaces de iniciar impulsos eléctricos. El nodo sinusal, de unos 3 milímetros aproximadamente de diámetro, se encuentra en la aurícula derecha en la desembocadura de la vena cava superior. Es el marcapasos dominante, el generador de los impulsos eléctricos que se extiende cuando las aurículas hasta el nodo aureoventricular. La generación de impulsos da lugar a la contracción de las aurículas. El nodo aureoventricular de 8 por 4 por 1 milímetros está situado también en la aurícula derecha, en la parte posterior, próximo al anillo de la válvula tricúspide. Retrasa los impulsos eléctricos de tal forma que los ventrículos se contraigan después de las aurículas. El extremo izquierdo de la forma del haz de His de 3 milímetros aproximadamente en el tabique intraventricular, que se divide en dos ramas, derecha y izquierda. La rama derecha se dirige al ventrículo derecho y allí a su vez se ramifica. La rama izquierda se ramifica en el ventrículo izquierdo, que transmite los impulsos eléctricos a los ventrículos. El sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por las estructuras que realizan el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo por su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular es eliminado al exterior. Interviene en la regulación del pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhaladas. El proceso de intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. En cambio, el proceso de intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos donde se localizan esos capilares se llama respiración interna. El aparato respiratorio está dividido en dos partes, el tracto respiratorio superior e inferior. Dentro del tracto respiratorio superior se encuentra la nariz y las fosas nasales. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varía en tamaño y forma en diferentes personas. Se proyecta hacia adelante desde la cara a la que está unida a su raíz por debajo de la frente y su dorso se extiende desde la nariz hasta el vértice o punta. La parte superior de la nariz es ósea, se llama puente de la nariz y está compuesto por huesos nasales, parte del maxilar superior y parte del nasal, hueso frontal. La circulación mayor, también conocida como circulación sistémica, recibe el nombre porque es la mayor distancia que recorre dentro del cuerpo. Su función es alimentar o llenar a todos los tejidos del cuerpo con la sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular. Este circuito se inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, de donde sale la sangre directo por la aorta, atravesando la válvula aórtica que impide devolverse la sangre y se esparce por las arterias del cuerpo, que luego pasa a las arteriolas, haciéndose más delgadas y culminan en la finísima red de capilares que envuelven todos los tejidos. Ahí las células captan el oxígeno y los nutrientes, a cambio liberan el dióxido de carbono que queda de la respiración celular, así como otros materiales de desecho. Entonces la sangre pasa a las vénulas, también pequeñas, para iniciar su recorrido de vuelta.
juntando toda la sangre desoxigenada y contaminada de las venas cada vez más grandes del cuerpo, hasta alcanzar a las venas cavas superior e inferior, culminando su recorrido en la aurícula derecha del corazón. Ahí es en donde inicia la circulación menor. En la circulación menor, o también llamada pulmonar, se encarga de transportar la sangre desoxigenada y repleta de dióxido de carbono hacia los pulmones, donde se produce un intercambio de gases que expulsa el dióxido de carbono del organismo y reemplaza con oxígeno del aire. Entonces puede volver oxigenada para incorporarse al ciclo mayor. El circuito inicia en el ventrículo derecho del corazón, con la sangre que la aurícula derecha drena del cuerpo entero y tras atravesar la válvula pulmonar alcanza la arteria pulmonar, que luego se ramifica para conducir la sangre hacia los pulmones, uno a cada lado del corazón. Una vez en los pulmones, la sangre alcanza las arteriolas y luego los capilares, donde la hematosis puede producir el intercambio de dióxido de carbono por oxígeno. La sangre, ahora rica en oxígeno y libre del dióxido de carbono, inicia entonces el camino breve de retroceso al corazón a través de las venas pulmonares, 2 por cada pulmón, que conecta con la aurícula derecha, completando el ciclo y pasando así a la circulación mayor. La epidemiología en paro cardiorrespiratorio en adultos. Como ya lo comentamos, las personas más susceptibles a este tipo de paros son las personas adultas entre 50 a 70 años de edad. También debemos de tener en consideración que, de acuerdo a las cifras mundiales, de 20 a 140 personas de 100,000 personas están en riesgo de padecer una patología de paro cardiorrespiratorio, teniendo como factores relacionados a personas con antecedentes de cardiopatías, arritmias, fibrilación ventricular y actividad eléctrica sin pulso. La fisiopatología de paro cardiorrespiratorio en adultos. Debemos de tener en cuenta que los adultos son más susceptibles. También que el daño que tendrán los adultos o la persona, el paciente, deberá ser relacionado con el tiempo de duración del paro cardiorrespiratorio. Las causas pueden ser causas desfibrilables. Tenemos una aparición súbita de una arritmia, generalmente causada por la detención del gasto cardíaco y un ritmo sin contracciones. También podemos encontrar las causas no desfibrilables, que tienen un sinfín de patologías, en las cuales estarán relacionadas muchos elementos que podrán estar afectados y tendrán algunas consecuencias. Hola, mi nombre es Gabriela Hernández Morales y hoy vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento en nuestro curso de optativa 1, reanimación cardiopulmonar. Entonces, pues vamos a iniciar. Primero que nada hay que recordar lo que es la regla de los 3 yo. Esta nos dice primero yo, después yo y hasta el último yo. ¿Esta cuándo la vamos a aplicar? La vamos a aplicar en cualquier momento de riesgo, en cualquier escena en la que podamos ayudar a un paciente, a un ser querido, pero ponga en riesgo nuestra integridad. En estos casos tenemos que tenemos que poner esta regla en acción. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos ayudar al paciente a pesar de que podemos poner en riesgo nuestra integridad y nos llegamos a lesionar, realmente no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque al momento que lleguen los servicios de ayuda, en vez de llevar primero a la persona que intentábamos salvar, nos van a llevar a nosotros. ¿Por qué? Porque nos van a clasificar por cadena de supervivencia. Y pues como nosotros a lo mejor y podemos tener heridas menos graves, pues va a ser a nosotros a quienes van a llevarse. Entonces por eso es que siempre hay que poner
en aplicación esta regla. Aparte de que si nos llega a pasar algo a nosotros, ¿quién va a ayudar al paciente que queríamos ayudar? Pues nadie más. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, tú vas en la calle, vas caminando y de repente escuchas que hay mucho alboroto, hay mucha bulla, te acercas y ves que hay una persona tirada en la calle que fue atropellada y a ti se te ocurre de primera instancia, me voy a hincar ahí donde está, a ayudarle. Pero no ves qué está pasando a tu alrededor, no ves si pasan carros, no ves nada de lo que está pasando a tu alrededor. Y a lo mejor y esta persona está tirada en medio de la calle y pasa un carro y te lleva a ti y al paciente. Entonces, cuando llamen a los servicios de urgencias médicas, al primero que se van a llevar va a ser a ti. Porque a lo mejor y tú vas a tener lesiones menos graves. Y te van a poner... te van a dar favoritismo a ti en cuanto a tratamiento porque tú vas a tener mayores posibilidades de sobrevivir. Y entonces esa persona que intentaste ayudar puede morirse por el hecho de que perdieron tiempo en ti, en tener que trasladarte, y esa persona a lo mejor y ya no se salve. Entonces es un clave ejemplo de que no en todo momento hay que acercarnos a ayudar. Primero hay que observar qué hay a nuestro alrededor. Y es que aquí es donde entra nuestra siguiente regla, que es nuestra regla de las 3 S. ¿Y esta qué nos dice? Primero, evaluamos la seguridad. ¿La seguridad de quién? Del paciente y la mía. Volvemos a lo mismo. No va a servir de nada si tú ayudas al paciente pero pones en riesgo tu vida y terminas lesionándote tú. Ante todo tienes que cuidar tu propia integridad, porque una vez lesionándote tú, si no hay nadie más que ayude, el paciente realmente no se va a lograr salvar. Después tenemos que evaluar la escena. ¿Esto por qué? Si tú te acercas a un lugar donde hubo un accidente, por ejemplo, un accidente automovilístico, te acercas y no ves que hay vidrios sueltos, que hay gasolina que se está derramando, que a lo mejor el carro está entrando en corto, está en llamas, no te das cuenta en qué posición está el paciente, muchos factores. Si no evalúas la escena, puedes llegar a ocasionar un mayor accidente. Y aquí viene la tercera, que es evaluar la situación. Y aquí es donde se conjunta todo. Vas a evaluar cómo está tu paciente y cómo está la escena. No vas a querer ayudar luego sin saber a qué te estás enfrentando. Puede ser que a lo mejor un paciente sufrió descargas eléctricas por estar reparando algún dispositivo electrónico y tú te acercas sin tomar ninguna medida. Entonces, no te das cuenta que el paciente sigue recibiendo esas descargas eléctricas y lo tocas. Obviamente te va a llegar a ti la descarga eléctrica. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y es que aquí entra otra cosa que hay que tomar en cuenta, lo que es nuestro equipo de protección personal. Para esto hay que recordar que se va a ocupar siempre que vayamos a entrar en contacto con nuestro paciente. ¿Por qué? Para cuidar nuestra integridad y cuidar la integridad del paciente. En cualquier caso, es también para evitar contagio. Si el paciente tiene alguna enfermedad, nosotros no sabemos, nos acercamos bien confiados de la vida, el paciente tiene lesiones graves, está desangrando y a lo mejor nosotros tenemos una mínima herida
la más mínima. Y se nos ocurre tocar al paciente y este paciente a lo mejor era paciente de VIH. ¿Se imaginan? Ya tocaste a ese paciente, ya te contagió y todo por no ocupar tu equipo de protección personal. Entonces, pues hay que tener mucho ojo con todas esas situaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de la evaluación primaria. Para poder realizar la evaluación primaria hay que tomar en cuenta que esta va a depender de la impresión inicial que vamos a tener del paciente. ¿Esto por qué? Porque si el paciente presenta signos de vida, en ese caso vamos a optar por seguir la mnemotecnia de ABC, pero en caso de no presentar signos de vida, vamos a irnos por lo que es el realizar un RCP, que serían realizar las compresiones y ventilaciones correspondientes, dependiendo del tipo paciente al que estemos atendiendo. Para poder realizar una toma de decisiones en cuanto a la evaluación primaria, pues hay que tomar en cuenta, como ya mencionaba, la mnemotecnia ABC. Para esto va a haber algunas características que tenemos que considerar, ya que conforme nosotros vayamos avanzando en esa evaluación primaria, puede ser que a lo mejor nos tengamos que detener al encontrarnos con ciertas situaciones. ¿Cuáles son estas situaciones? Que el paciente pueda llegar a tener vómito o alguna obstrucción en las vías respiratorias, que el paciente tenga una hemorragia severa, una hemorragia masiva. En ese caso habrá que pararla para poder checar lo que es la circulación y a lo mejor ir a realizar un RCP de ser necesario, que pues normalmente no va a ser recomendable, ya que pues el paciente puede sufrir complicaciones y se puede llegar a desangrar y no controlemos esa hemorragia. También hay que tomar en cuenta que lo más importante va a ser la respiración y la circulación. ¿Esto por qué? Porque hay que recordar que lo que mueve el cuerpo más que nada es el cerebro, el corazón y los pulmones. Y también en el caso de que no se requieran medidas inmediatas, pues vamos a simplemente realizar lo que es la ventilación hacia el paciente. ¿A qué me refiero con medidas inmediatas? Con medidas inmediatas me refiero a la aspiración del paciente, a detener una hemorragia, a realizar una RCP. ¿Ok? Para llevar un proceso general, que obviamente no en todos los pacientes se va a llevar el mismo proceso, porque va a depender de cómo encontramos al paciente, pero un proceso general, entre comillas, va a ser que primero vamos a desarrollar una impresión general. Esto se refiere a que nos vamos a enfocar primero en observar nuestras 3 S, la situación, la seguridad y pues la escena. Entonces hay que darnos una impresión general de cómo están nuestros alrededores y cómo se encuentra el paciente. Posteriormente vamos a pasar a lo que es la valoración del estado mental. Pues después vamos a tener lo que es la valoración del estado mental. En esta pues la mayoría de las veces es fácil de conseguir, ya que esto se refiere a si el paciente se encuentra alerta, se encuentra en sus 5 sentidos, y en estos casos podemos ocupar lo que es la mnemotecnia ABDI, que nos dice que significa si está alerta, si tiene respuesta verbal, si tiene respuesta al dolor e inconsciente. En este caso podemos utilizar lo que es algunas preguntas como ¿sabe dónde se encuentra? ¿Qué día es hoy? Otra pregunta como ¿sabe quién es usted?
si lo puedes ayudar, también te puede ayudar a saber en qué estado mental se encuentra el paciente. Después vamos a tener lo que es nuestro ABC y aquí entra lo que es la valoración de la vía aérea, la valoración de la respiración y la valoración de la circulación. Para esto, pues vamos a ir por pasos. Primero tenemos lo que es la valoración de la vía aérea. En este caso, pues vamos a ver si la vía aérea está permeable, si existe alguna obstrucción en la vía aérea, si existe vómito, si están visibles la vía aérea. Y en caso de no estarlo, de haber alguna obstrucción, hay que realizar lo que es hay que eliminar esa obstrucción y también hay que realizar la limpieza de la misma. Esto más que nada para tener una mejor visibilidad de la vía aérea. En cuanto a respiración, es ver si el paciente puede realizar lo que es la respiración de una forma correcta, y para esto se utilizan 4 niveles o 4 clasificaciones, por así decirlo, en lo que si el paciente se halla en un paro respiratorio compulso, si el paciente no está alerta y la respiración es inadecuada. En este caso, pues se le va a aplicar el oxígeno al 100%. Si el paciente tiene cierto nivel de alerta y su respiración es inadecuada, también en este caso se le va a aplicar lo que es el 100% de oxígeno. También, y por último, si la respiración del paciente es adecuada, pero hay signos o síntomas de sugestivos de insuficiencia respiratoria o hipoxia. En este caso, pues se va a administrar lo que es el paciente, se va a administrar lo que es el oxígeno en la cantidad que lo necesita el paciente. En cuanto a lo que es la circulación, pues vamos a ver si el paciente tiene buena circulación, si el corazón está latiendo de forma correcta, si hay buena frecuencia cardíaca, si hay un buen gasto cardíaco, ya que recordemos que si no existe una buena respiración o hay una obstrucción, el corazón no va a tener el mismo gasto cardíaco que como sería de forma regular. Hay que tener en cuenta aquí también, como ya lo mencionaba anteriormente, lo que son las hemorragias, ya que si nosotros no tratamos una hemorragia, el paciente se va a seguir desangrando, y si nosotros hacemos un RCP, no va a servir de nada porque la sangre no va a fluir como debería. Entonces, para esto no es necesario tomar el pulso tal cual, los 30 segundos, no es necesario obtener un parámetro, sino lo que vamos a buscar con esto es checar si el paciente tiene límites normales, si es demasiado lento su pulso, si es demasiado rápido. Entonces esto es algo que vamos a tomar en cuenta para lo que es la circulación. También vamos a tener lo que es una valoración del paciente, y esto nos va a determinar el cómo vamos a actuar con el paciente. Y es, primero que nada, vamos a revisar si el paciente responde y realizar un examen rápido de el tórax y de la respiración. En este caso podemos tomar 2 vías. Por ejemplo, la primera sería si el paciente está sin vida, sin pulso, no responde, no respira o tiene respiración inefectiva, agónica o jadeante, pues vamos a activar lo que es el sistema de urgencias médicas y asegurar que exista la disponibilidad de un desfibrilador, ya que pues en este caso puede ser necesario realizar un RCP. Vamos a revisar el pulso del paciente. Recordemos que esto va a ser de 5 a 10 segundos. Y
Si no hay pulso, pues vamos a aplicar un DEA y seguir los avisos que este nos vaya dando. Pero si hay pulso, vamos a iniciar ventilaciones y seguir con la evaluación primaria, ¿ok? En el caso de si hay signos de vida o existe presencia de pulso, pues vamos a encontrar lo que si hay respuestas o respiración. Y aquí vamos a seguir nuestro ABC, que vamos a checar la vía aérea, la respiración y la circulación. También aquí pues vamos a tener la determinación de la prioridad del paciente, ya que puede haber pacientes que tengan alta prioridad a otros. ¿Y en qué momentos vamos a saber cuáles van a tener alta prioridad? Pues primero vamos a tener cuando exista presencia de malestar general, cuando no exista respuesta por parte del paciente, cuando exista respuesta pero el paciente no siga las indicaciones, que no esté en su estado mental al 100%. Si existe dificultad para respirar, recordemos que puede existir una obstrucción, que puede ser que el paciente tenga alguna lesión en el tórax y esto no le permita realizar de forma correcta la respiración. Si el paciente está en estado de choque, si existe lo que es un parto complicado, ya que pues bien sabemos que no siempre solamente nos vamos a encontrar con pacientes que tienen algún accidente, sino también madres que están a punto de dar a luz y que a lo mejor ya están teniendo un parto complicado. También cuando existe un dolor torácico consistente y este va a estar relacionado con problemas cardíacos. Cuando existe una hemorragia que no se puede controlar. Y cuando existe dolor intenso en cualquier parte del cuerpo. Esto es lo que vamos a encontrar en lo que es nuestra evaluación primaria. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que es una evaluación secundaria, ¿ok? En este caso se va a realizar cuando no existe alguna situación que ponga en peligro al paciente. ¿A esto a qué me refiero? Que no exista algo que sea de peligro inminente, que sea necesario tratar a la voz de ya. Entonces, si no es necesario, si no es tan urgente, entonces se realiza una evaluación secundaria. ¿Esta de qué se va a componer? Se va a componer de lo que es una evaluación física, lo que son los antecedentes del paciente y los signos vitales del paciente. Para esto es importante que tomemos en cuenta que no siempre se va a seguir el mismo orden. Puede ser que a lo mejor y primero se realice un interrogatorio antes de la evaluación física o viceversa, que primero se pregunten los antecedentes del paciente o que primero se pregunten los signos. No se va a llevar el mismo orden siempre. Y pues bueno, para esto pues vamos a iniciar con lo que es una exploración física. Para realizar una exploración física pues hay que tener en cuenta que se van a realizar una técnica de interrogatorio y una técnica de exploración física. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a obtener una mayor información del paciente y sobre sus antecedentes que tiene. Entonces tenemos lo que son las técnicas de valoración y empezamos con las técnicas para el interrogatorio. Para las técnicas del interrogatorio, pues en esta vamos a buscar que el paciente hable con nosotros, que el paciente nos exprese el cómo se siente, cuáles son sus signos y síntomas. Y en este punto lo que vamos a hacer es hacerle preguntas al paciente que sean de forma abierta, en las que él no pueda contestar sí o no. ¿Esto por qué? Porque pues buscamos sacar al paciente la mayor información que podamos y aparte para ver si sigue teniendo esa coincidencia en el estado mental.
¿En qué casos no se van a aplicar preguntas abiertas? Si, por ejemplo, creemos que las lesiones que tiene el paciente no le permitan realizar un interrogatorio tan extenso, o si vemos que el paciente se va a desmayar o algo, en ese caso vamos a hacer preguntas cerradas que se puedan responder con sí o no. Para esto podemos ocupar lo que es la mnemotecnia sample, y en esta pues recordemos que vamos a checar lo que son signos y síntomas, alergias, medicamentos, antecedentes médicos pertinentes, lo que son la fecha de última ingesta, hora de última ingesta, y eventos relacionados con estos sucesos. ¿Qué hizo antes? ¿Qué pensaba hacer? A lo mejor ingirió la noche anterior cierto alimento, pero lo acompañó con tal bebida. Ese tipo de eventos que pudo haber ocasionado que el paciente se encuentre en este momento con aquella alteración. Y pues para preguntar en cuanto a lo que es signos y síntomas, normalmente vamos a preguntar qué ocurre. Es el que el paciente tenga noción de qué está pasando en la actualidad, cuáles son sus padecimientos hasta ese momento. Y pues obviamente aquí es donde nos va a describir sus signos, sus síntomas. A lo mejor te puede decir: me duele la cabeza, me duele un costado, me duele una pierna, siento que veo borroso, que no escucho bien, diferentes alteraciones. En las alergias, pues obviamente vamos a preguntar si el paciente es alérgico a algo, si es alérgico a algún alimento, a algún medicamento. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor el paciente puede estar entrando en shock, y por eso es que se encuentra así, o nosotros queremos administrar algún medicamento para contrarrestar los efectos de alguna alteración, de alguna afección al cuerpo, y resulta que el paciente es alérgico y lo complicamos más. En cuanto a lo que es en medicamentos, esto vamos a preguntar si el paciente bebe actualmente algún medicamento, si está en algún tratamiento. Esto, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo si nosotros intentamos administrarle algo al paciente, que no interactúe bien con los medicamentos que está tomando en ese momento, puede crear complicaciones en el paciente, puede hacer que caiga en shock, puede hacer que la frecuencia cardíaca se altere, que la respiración se altere. Realmente pueden suceder muchas cosas. Entonces, por ello es necesario preguntar qué tipo de medicamentos está ingiriendo hasta ese momento y si lleva algún tratamiento. En los antecedentes pertinentes, pues vamos a preguntarle cuándo fue la última vez que fue al doctor, por qué fue su última visita al doctor, cuál fue el último problema por el que asistió a un servicio de urgencias o un servicio de asistencia hacia la salud. Si ha sufrido alguna cirugía, algún tratamiento recientemente. Si ha visitado su médico. O sea, recordemos que también es muy importante realizar visitas al médico cada 6 meses para estar monitoreando nuestros signos vitales, el cómo nos encontramos, si nos encontramos en buena salud o mala salud, y cuál es el nombre del médico que lo atiende. ¿Esto por qué? Porque si nuestro paciente llegase a complicarse, pudiéramos pedir el expediente que lleva con su doctor, y este nos puede proporcionar aún más información de la que el paciente nos ha dado. Posteriormente vamos a preguntar cuál fue su última ingesta oral, si recuerda cuándo fue la última vez que comió o bebió,
qué fue lo que comió o bebió. Pues ahora sí que preguntar, hacer memoria de todo lo que ha ingerido hasta ese momento. Y después los eventos relacionados. ¿Qué es lo que condujo a ese problema, a esa lesión? A lo mejor y puede ser que el paciente se desmayó y después un vehículo lo atropelló. Puede ser que el paciente estaba escalando y se lesionó, se quebró una muñeca a lo mejor y después cayó. Esos eventos relacionados, ¿no? Y posteriormente vamos a realizar una evaluación física y en esta nos vamos a basar en lo que es nuestra mnemotecnia OPQ-RST, que esta nos va a tener lo que es el origen, la provocación, los desencadenantes, lo que es la calidad, la región, la severidad y el tiempo. ¿A qué se refieren cada uno de estos? En el origen es qué estaba haciendo cuando el dolor comenzó. Cuando comenzó a sentir ese dolor, cuando sintió a lo mejor un dolor en el estómago, un dolor de cabeza, ¿qué estaba haciendo en ese momento? En la provocación, que a su parecer del paciente, que cree que desencadenó ese dolor. Puede ser que a lo mejor estaba viendo la tele, vio la tele durante muchísimas horas y le comenzó a doler la cabeza, cosas por el estilo. En la calidad es cómo puede decir que es el dolor. A lo mejor y nos puede referir que el dolor es constante, que el dolor es intermitente, que el dolor de repente disminuye y luego vuelve a aumentar. Nos va a describir el cómo es ese dolor, en dónde se origina ese dolor, en dónde se localiza ese dolor, dónde lo encuentra. Si lo siente a lo mejor en el estómago, en la pierna, en el pecho. Y si siente que se extiende o que solamente se irradia en un lugar. La severidad, si ¿qué tanto siente ese dolor? Si considera que es muy intenso o que no es tan intenso. Y en el tiempo, pues, ¿cuándo comenzó el dolor? ¿Hace cuánto tiempo comenzó el dolor? En este caso puede ser que a lo mejor el dolor haya comenzado hace 2 semanas, pero comenzó como un dolor muy pequeño que apenas sí se notaba y después en la actualidad, lo que es ahorita ya 2 semanas después de que inició el dolor, lo refiere como un dolor muy intenso que ya no es aguantable. Entonces este dolor pudo haber evolucionado, ¿no? Para esto pues va a ser importante pues que el paciente sea muy sincero con nosotros, porque puede ser que algunos pacientes por querer guardar apariencias, por querer hacerse los fuertes, no nos van a hablar con toda la sinceridad de qué tan fuerte es su dolor, dónde lo sienten, hace cuánto tiempo inició, porque algunos pacientes piensan que se les va a regañar y realmente nosotros no estamos para juzgar. Posteriormente, pues, como digo, en nuestra exploración física vamos a realizar lo que es el observar, el auscultar y el palpar. En el observar, pues ya sabemos, vamos a ver cualquier alteración en el cuerpo del paciente, cualquier cosa que se pueda ver a simple vista. Si existe algún abultamiento, si existe diferente coloración, si a lo mejor las fascias, cómo se ven del paciente. Recordemos que muchas veces las fascias del paciente nos van a decir muchas cosas. En la auscultación, pues vamos a ver si existe una buena respiración, si no existen sonidos silbantes, porque a lo mejor y nos puede decir que existen ciertos problemas respiratorios.
También en lo que es la palpitación. Mamá. También en lo que es la palpitación, la palpación, la palpación, vamos a checar lo que es de qué tamaño es aquel abultamiento del paciente, si es regular, si es irregular, si tiene forma, si no tiene forma, si es duro, si es blando. Realmente es cuando ya ponemos nuestras manos en el paciente, y aquí sí es necesario tocar al paciente, porque a lo mejor el paciente nos puede referir que tiene un dolor de costilla, que no le duele, que, o sea, todo tranquilo. Es más, él lo siente como un 2, ¿no? Del 1 al 10 se lo siente como un 2. Pero cuando tú realizas una palpación, te das cuenta que es a lo mejor una ruptura de costilla, y eso significa que el dolor es aún más intenso de lo que el paciente dice, aunque también aquí entra el umbral de dolor que tenga el paciente. O también puede ser que el paciente se haya golpeado en la cabeza y te diga que él no siente tanto dolor, pero se encuentre desorientado. En esos casos también es importante palpar, porque puede haber una fractura de cráneo. Y recordemos que cualquier paciente que se caiga desde su altura es un trauma automáticamente, y hay que tener mucho cuidado con el cráneo, ya que por más mínimo que sea el golpe puede existir una hemorragia, y después puede haber complicaciones para el paciente. En esta exploración física vamos a encontrar también lo que es la exploración médica del sistema corporal. Aquí vamos a realizar diferentes evaluaciones. Una vez que ya realizamos el primer interrogatorio, vamos a explorar lo que son los sistemas corporales, que empezaríamos por el respiratorio, si le cuesta trabajo respirar o no, en qué posición le cuesta trabajo respirar. Hay algunos pacientes que si hacen la cabeza para abajo les cuesta respirar, y eso nos indica que tienen cierta afección en esta parte. Si existen ruidos respiratorios, si hay edema en pies y sacro, si hay buena oximetría. Y para esto pues vamos a tener como necesario hacer un interrogatorio de la respiración, y en específico vamos a evaluar si hay disnea de esfuerzo, si hay ortopnea y si hay aumento de peso. Posteriormente vamos a evaluar lo que es el sistema cardiovascular. En pues vamos a revisar lo que es el pulso, si existe buena frecuencia, si es regular, si es irregular, si hay presencia, si hay buen color, temperatura y condición de la piel, ya que recordemos que muchas veces la piel nos va a decir más de lo que creemos, ya que si vemos a un paciente que tiene buen color en la piel, que tiene buena elasticidad, nos dice que hay buen flujo sanguíneo, más sin en cambio si vemos un paciente que tiene una coloración oscura, nos puede decir que el paciente no está recibiendo un flujo sanguíneo constante o suficiente. También vamos a checar lo que es la presión arterial, los cambios de la presión arterial, si existe una distensión venosa, y pues aquí es donde vamos a checar más que nada todo eso del flujo. Después vamos a checar lo que es lo neurológico. Sí, y en este caso podemos ocupar lo que es la escala de valoración Cincinnati. Vamos a checar lo que son las pupilas. Vamos a checar también si existen
cambios en la evaluación mental. Si volvemos a lo mismo, si el paciente, conforme va pasando el tiempo, comienza a perder sensibilidad en el rostro, comienza a tener hormigueo en algunas partes del cuerpo, en las extremidades, y pierde esa sensibilidad. Si conforme va pasando el tiempo el paciente ya no puede ver, se le dificulta mantenerse consciente, vamos a checar todo eso. Y también si tiene buena movilidad y sensibilidad, como ya lo mencionaba. También vamos a checar lo que es el sistema endocrino. En este caso podemos checar lo que es la glucosa. Aquí también nos ayuda mucho si el paciente nos refiere si tiene algún problema en cuanto a lo que es su sistema endocrino, que sería presión alta, presión baja, si tiene problemas de glucosa, si es un paciente inmunodeficiente, porque también nos va a ayudar a decidir cómo manejar ese paciente. Vamos a vigilar también su color, su temperatura, la condición de su piel, qué olores tiene en su aliento, ya que recordemos que dependiendo del tipo de afecciones que tenga nuestro paciente, va a variar el tipo de aliento que esté presente. Si tiene enfermedades recientes, afecciones recientes. Y también tenemos el sistema digestivo y genitourinario. Aquí vamos a evaluar si el paciente tiene obstrucciones en el intestino, si tiene complicaciones para evacuar, si tiene estómago distendido. Vamos a palpar lo que son los cuadrantes abdominales, esto para identificar en dónde se irradia el dolor, para identificar si existe una buena movilidad de esos órganos, un buen funcionamiento, más que movilidad, un buen funcionamiento. Vamos a checar también los ingresos y egresos de líquidos y de alimentos. Aquí podemos preguntar al paciente hace cuánto tiempo comió, si ya fue al baño, si ya fue, pues sí, si ya hizo del pipí, si ya hizo de la popó correspondientemente. También vigilar si hay presencia de sangre, si no hay presencia de sangre. Hay algunos pacientes que cuando haces tu palpación en el tórax presentan abultamientos de coloración con roja o morada, y puede ser sangre que está estancada en el tórax. Entonces eso nos puede indicar que hay una hemorragia interna. Entonces también por ello es importante evaluar todo esto. Y eso sería, me parece que todo de lo que es la evaluación secundaria. Hola, mi nombre es Gabriela Hernández Morales y hoy vamos a ver lo que es qué hacer cuando existe un paro cardiorrespiratorio en un paciente adulto. En este caso, pues a falta de pacientes vamos a ocupar lo que es un peluche. Obviamente no nos va a presentar la misma resistencia que presenta el tórax, pero pues se trabaja con lo que se tiene, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar lo que es este peluche. Vamos a llamarle el paciente oso. ¿Qué hacemos cuando existe un paro cardiorrespiratorio en un adulto? Primero que nada, es necesario que si nuestro paciente se ha desplomado, ha quedado inconsciente, se encuentra sentado y sufre de un paro cardiorrespiratorio, va a ser necesario ponerlo en posición supina, que ya se encuentra nuestro paciente en esa posición, en posición supina. Que coloquialmente hablando, pues nos estamos refiriendo a lo que es boca arriba. Y también es necesario ponerlo en un lugar o recargarlo, que su espalda se recargue
en una base sólida, una base que no se mueva, que sea estable. ¿Esto por qué? Porque si nosotros lo recargamos al paciente en un lugar donde no sea estable, no nos va a permitir realizar nuestros procedimientos de forma correcta, y pues obviamente nos vamos a llevar más tiempo en poder salvar la vida de este paciente o poder ayudarlo. Entonces, por ello es en un lugar sólido, un lugar estable. De preferencia va a ser en el piso. Entonces, una vez colocado en el piso, comenzamos a valorar a nuestro paciente. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a checar es si el paciente respira, si el paciente responde. Esto es lo primero que vamos a checar. Entonces vamos a proseguir. Nos vamos a poner en esta posición, obviamente con las rodillas en el piso, y vamos a poner nuestra cara así hacia el paciente, de la parte lateral de nuestra cara, que dé hacia la nariz y la boca, viendo hacia el pecho, y nos ponemos así. Hay que recordar aquí que la distancia tiene que ser no menor a 15 centímetros, entre 15 y 10 centímetros. ¿Esto por qué? Porque si nosotros nos acercamos de más al paciente y el paciente tiene alguna enfermedad que nosotros desconozcamos, que nosotros ahora sí que no tengamos conocimiento de ella, porque obviamente nunca vamos a saber con qué tipo de paciente estamos tratando o el tipo de enfermedades que tengan, podemos poner en peligro nuestra integridad. Por ello es que no nos acercamos tanto, pero tampoco nos alejamos de más, ya que pues esto lo hacemos con la finalidad de poder percibir si el paciente está ventilando, está respirando. Entonces, como les decía, nos ponemos en esta posición, nos acercamos viendo hacia el pecho y checamos si el paciente responde, si el paciente respira, paciente oso, se encuentra bien, me escucha, me puede responder. Si vemos que no hay ventilación y que no hay ninguna respuesta, proseguimos a hacer lo siguiente: pedimos ayuda. Tengo una persona aquí desmayada que colapsó, no tiene ventilación, necesito ayuda. Esto lo vamos a hacer cuando veamos que hay gente cerca, porque si vemos que no hay nadie, pues obviamente no tiene tanto caso pedir ayuda. Sí lo podemos llegar a hacer, pero pues al no tener gente cerca, a lo mejor y nadie va a responder a ese llamado de auxilio. Entonces, una vez que pedimos ayuda y si alguien se nos acercó, le vamos a pedir a esta persona, claro, ante todo la amabilidad, y no hay que estresarnos, no hay que entrar en pánico, hay que mantenernos en una posición de control. Entonces le vamos a decir a esta persona, disculpe, puede llamar al servicio de urgencias médicos. Tenemos a una persona que está desmayada, no ventila, no está respirando, no presenta ninguna forma de signo de alerta, realmente está completamente desmayado. Así que por favor comuníquese. Esta persona se comunica. Esto hay que hacerlo lo más rápido que se pueda. En lo que la persona se comunica, nosotros vamos a proseguir a realizar lo que es el inicio de las ventilaciones y la toma del pulso. Esto es si alguien nos responde, pero ¿qué hacemos cuando nadie nos responde? En caso de que nadie nos responda, dejamos al paciente así como está. Nosotros mismos llamamos al servicio de urgencias médicos y buscamos un DA, un desfibrilador. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque a lo mejor y nosotros podemos comenzar a realizar nuestro RCP
pero nunca va a llegar nadie que nos ayude si no realizamos el llamado. Entonces, una vez que ya llamamos a nuestro servicio de urgencias médicas, comenzamos a ventilar a nuestro paciente. Aquí existen distintas formas de ventilación. Pues existe lo que es mascarilla boca, que en este caso se realiza con una mascarilla que tiene un orificio para poner nuestra boca y poder realizar la ventilación de forma segura sin que suframos algún contagio o algún riesgo hacia nuestra salud. Entonces comenzamos a realizarlo, en este caso de mascarilla boca, o también existe lo que es bolsa mascarilla. Es una mascarilla que está conectada a una bolsa que es normalmente de forma ovalada. En este caso pues no contamos con una, pero supongamos que tenemos una. Se la vamos a colocar al paciente. Normalmente se coloca, bueno, ¿qué digo? Normalmente se tiene que colocar abarcando lo que es nariz y boca. ¿Esto por qué? Porque si no lo colocamos de forma correcta, nunca vamos a lograr ventilar al paciente de forma correcta. Entonces, la colocamos fijándonos que cubra nariz y boca y comenzamos a apretar la bolsa. Mientras nosotros realizamos la ventilación hacia nuestro paciente, vamos a checar si existe presencia del pulso. Entonces, para poder realizar esto, y si no saben cómo se checa el pulso en un paciente con paro cardiorrespiratorio, se puede checar ya sea en lo que es el pulso cariotidio o el pulso inguinal. Pues normalmente primero nos vamos por lo que es la carotidia. Entonces, aquí lo que vamos a realizar es, estamos ventilando a nuestro paciente y vamos a ubicar lo que es la parte media del cuello, de lo que es la tráquea, en donde se siente el mayor abultamiento. Y de ahí vamos a ubicar también el músculo que existe aquí en el cuello. Entonces, entre esas dos estructuras nos vamos a colocar en lo que es la parte media, ¿ok? En esa parte media es donde vamos a poder localizar lo que es el pulso carotidio. Pues bueno, una vez que localizamos el pulso, pues nosotros estamos ventilando, localizamos el pulso de nuestro paciente y lo checamos entre 5 a 10 segundos. Es importante que lo chequemos durante ese tiempo, más que nada para cerciorarnos que nuestro paciente realmente no tenga pulso, ya que en caso de existir pulso, aunque sea mínimo, no podemos comenzar con lo que es el RCP, sino simplemente seguimos ventilando, ya que en un paciente que tenga pulso podemos llegar a crear una complicación o cambiar esa frecuencia, ¿no? Entonces, una vez que chequemos que nuestro paciente no cuenta con pulso, lo que hacemos es dejar de ventilar. A la hora de ventilar es necesario recordar que las ventilaciones tienen que ser cada segundo, una ventilación por cada segundo. Existen varias técnicas que podemos seguir para poder ventilar, pero en este caso vamos a utilizar la que es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto para que podamos marcar lo que es cada segundo, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros realizamos nuestra ventilación muy rápido? Que damos con nuestro paciente rápido, 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 o muy lento. Le vamos a crear complicaciones. Y realmente creo que a este punto lo último que queremos es crearle complicaciones a nuestro paciente. Entonces, si nosotros estamos ventilando cada segundo,
tranquilos, no tan rápido, no tan lento, tranquilos, que sea cada segundo, ¿ok? Una de las complicaciones que se llega a presentar es la distensión gástrica, y esto nos puede provocar lo que es vómito, y el vómito, por lo tanto, nos puede traer obstrucción de nuestra vía aérea y vamos a perder más tiempo en poder pues succionar ese vómito, el poder limpiar la vía aérea, el eliminar esa obstrucción. Entonces, por ello hay que realizar la ventilación de una manera oportuna, ¿ok? Una vez, como decía, que ya checamos que nuestro paciente no tiene pulso, que no responde, que no está ventilando de una forma correcta, aunque haya jadeos, sabremos que nuestro paciente ya entró en una parte de paro cardíaco. Entonces, al poder checar esto, lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner en esta posición. Esto pues es con las rodillas hacia el piso, con el cuerpo así, y posteriormente vamos a ubicar la parte media del esternón de nuestro paciente. Si no sabemos ubicar dónde existe la parte media de nuestro paciente, dónde está, vamos a checar dónde están las tetillas del paciente y dónde está el punto medio. Ahí es donde vamos a realizar nuestras compresiones. Para realizar nuestras compresiones vamos a poner lo que es nuestra palma de nuestra mano, exactamente esta parte, en la parte media del esternón, y vamos a poner nuestra otra mano encima, que nuestros dedos se entrelacen. Hay que tener cuidado, no hay que traer pulseras, relojes ni nada, ya que esto nos puede interrumpir o no permitir que hagamos las compresiones de forma correcta. Para esto, pues vamos a realizar lo que son 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿ok? Entonces, para las compresiones tienen que ser no mínimas a 5 centímetros, no máximas a 6 centímetros. Entonces vamos a comenzar. Esto tiene que ser con los brazos de forma recta, sin doblar los codos, sin doblar nada. El movimiento va a venir de la cadera. Y es importante que las compresiones sean a buen ritmo, que tengan un ritmo y que no se detengan, ni que a la hora de ir hacia otra compresión nos separemos del esternón. No, siempre vamos a mantenernos aquí. Es importante también que sea 50-50. Vamos a ocupar la regla de 50-50. Es 50 compresión, 50 permito que respire y así, ¿no? En cada compresión, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con buen ritmo. Y así hasta que hagamos nuestras 30 compresiones. Una vez que realicemos nuestras 30 compresiones en nuestro paciente, ventilamos 1, 2 y volvemos a hacer las 30 compresiones. Esto lo vamos a realizar en 5 ciclos completos que tienen que equivaler a 2 minutos. Una vez realizados esos 5 ciclos, lo que va a suceder es que vamos a ir por nuestro DEA, ya que pues a pesar de hacer nuestras maniobras de RCP, el paciente no responde. Colocamos nuestro DEA en el paciente y pues hay que recordar que existen distintos tipos de desfibriladores. Esperando que sea uno automático, colocamos y este va a buscar el tipo de frecuencia cardíaca que presenta nuestro paciente. Una vez que el desfibrilador pueda checar el tipo de frecuencia cardíaca,
y nosotros tomemos las medidas necesarias. Si el paciente no responde, tenemos de dos. Volvemos a hacer una segunda ronda de compresiones y ventilaciones y desfibrilación. O dejamos al paciente. ¿Esto por qué? Hay que recordar que mientras más sea el tiempo que pase, el paciente más repercusiones va a tener, más daños va a tener. Pues durante todo ese tiempo el cerebro no va a estar recibiendo de forma correcta ventilación, flujo sanguíneo, y pasados los 10 minutos puede ser que a lo mejor y nosotros logremos restaurar la frecuencia cardíaca del paciente, pero este ya no despierte. Esto será porque existe una muerte cerebral. En pocas palabras, el cerebro ya no está recibiendo aquellas señales neuronales, aquellas descargas eléctricas que da el cerebro, y por lo tanto ya no hay actividad eléctrica. Entonces nuestro paciente pues ya no va a recibir impulsos eléctricos, va a tener lo que se denomina muerte cerebral. ¿Cuándo no vamos a realizar lo que es las maniobras de RCP en nuestro paciente? Pues no vamos a realizar estas maniobras cuando existan heridas mortales evidentes. En otras palabras, cuando veamos que nuestro paciente fue decapitado, o bueno, está decapitado, tiene pues realmente lesiones en lo que es cuello, en otras palabras tráquea, o lesiones en lo que es el tórax, no vamos a realizar RCP. ¿Esto por qué? Porque pues obviamente si está nuestro paciente decapitado, pues ya no va a haber un buen flujo sanguíneo, ya no se va a poder restaurar, y por lo tanto pues ya no se puede realizar ninguna medida para salvar a nuestro paciente. En el caso de lesiones en el cuello, recordemos que el cuello es una zona muy frágil una vez lesionada. Entonces si nosotros lo movemos, realizamos acciones bruscas, podemos lesionar más a nuestro paciente, causarle parálisis, ya que podemos lesionar lo que es la columna, y podemos causarle cuadriplegia, paraplegia. Entonces no vamos a hacer ninguna cuestión en cuanto existe lesión de cuello. En lesión del tórax, por lo consiguiente, tampoco vamos a realizar RCP, porque podemos complicar a nuestro paciente. Una vez que existe lesión de tórax, si nosotros intentamos hacer RCP, podemos fracturarlo más, lastimarlo más, y realmente es lo último que queremos para este punto, ¿no? ¿En qué otros casos no se va a realizar RCP? Cuando existe rigor mortis. ¿Qué es rigor mortis? Es cuando los músculos del tórax y extremidades del paciente se ponen tensas y por lo tanto no se puede realizar de forma adecuada las compresiones, y al contrario de favorecer al intentar realizar las compresiones, lo vamos a lastimar. Entonces no lo vamos a realizar. De hecho podemos provocar que los músculos se pongan más tensos. No realizamos RCP en ese momento. Tampoco cuando existe descomposición evidente en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque significa que ya está muerto, que ya lleva días de muerto, y pues no sirve de nada hacer RCP en un paciente más que para aprender a lo mejor, y pues ni para eso. Entonces, posteriormente, también no se puede realizar cuando existe presencia de lividez. ¿Qué es esto? Es cuando podemos notar ese color
rojo o ese color morado en las extremidades del paciente. En este caso significa que nuestro paciente ya no está teniendo un flujo de sangre, que ya tuvo ese paro cardíaco, que ya está muerto. Y esto normalmente aparece cuando pasaron los 15 minutos de muerte. Claro, cuando el paciente está en una temperatura ambiente, ya que si está en una temperatura pues de frío, de una temperatura baja, va a ser diferente, ya que va a tardar obviamente más tiempo en colorarse. En estos casos no se va a realizar lo que es el RCP. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. También hay que recordar que para poder tener un RCP de alta calidad, de buena calidad, tiene que ser de 100 a 120 compresiones por minuto. Entonces es algo que también hay que tomar en cuenta, ya que esto nos dará mayores posibilidades de salvar a nuestro paciente. Cualquier cosa que no haya realizado bien, que ustedes hayan visto, que a lo mejor y digan así no se realiza, déjenlo en los comentarios. Todo nos sirve para poder aprender. Y pues eso sería todo de mi parte. Si te gustó el video, deja tu like.